Bueno, buenas tardes, exploradores. Bienvenidos nuevamente a nuestro jueves de científicos. Esta, muy querida sección en donde este mes les traemos este bonito ciclo de conferencias que se llama México en el Pleistoceno o México prehistórico. Y bueno, el día de hoy tenemos el placer de escuchar la conferencia titulada Las trampas de Tultepec, una hipótesis sobre la cacería del mamut en la prehistoria. Y bueno, esta la va a dar el arqueólogo Luis Córdoba Barradas del INA. Permítame un momentito, arqueólogo, permítame presentarlo y en un momentito comenzamos. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, permítanme presentarles a nuestro invitado estrella del día de hoy, de quien voy a proceder a leer su semblanza para conocerlo un poquito mejor. El arqueólogo Luis Córdoba Barradas es originario y vecino del municipio de Tultitlán, Estado de México. Es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde obtuvo el grado de licenciatura en Arqueología, con la tesis Distribución espacial de los barrios de Azcapotzalco, Cuautitlán y Tultitlán, 3 sitios posclásicos de la Cuenca de México. Además, es cronista de Tultitlán y un miembro de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, desde 1989, en la cual fue secretario de actas en el periodo de 1991 y de 1993 a 1997, y presidente de la Comisión Académica en 1998 a 1999 y del 2009 al 2011. También es socio de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica y ha participado en 26 excavaciones arqueológicas, entre las que se destacan la recuperación de osamentas de mamut en San Pablo de las Salinas, Coacalco, Ecatepec, Guadalupe Victoria, Meztlalpan, Tlalnepantla y Tultepec. Participó además en el montaje de los museos de Azcapotzalco y Tultepec, y recientemente coordinó los trabajos de excavación en los sitios de Tultepec 1 y Tultepec 2, en los cuales, se localizaron importantes evidencias de la prehistoria. Sus publicaciones suman cerca de 70, entre lo que son folletos, artículos y libros de temas de arqueología, historia y genealogía. Y además es autor de la monografía de Tultitlán y coautor de las de Coacalco y Cuautitlán. Bienvenido, arqueólogo. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Ya estamos aquí listos. Muchísimas gracias, arqueólogo. Y bueno, tenemos un enorme placer de estar aquí con usted en esta tarde y pues todos suyos. Pues gracias a todo el equipo de GeoExplora, y vamos a hablar sobre los sitios de Tultepec 1 y Tultepec 2. Y bueno, vamos a pasar unas imágenes para que se comprenda mejor lo que vamos a explicar. Bueno, vamos a hablar de, como decíamos, los sitios Tultepec 1 y Tultepec 2, en los que se localizaron restos de mamut. Le hemos dado por título a la plática Las trampas de Tultepec, una hipótesis sobre la cacería de mamuts en la prehistoria. Y bueno, la llamamos de esta manera porque si bien se localizaron restos de muchos mamuts, también están reflejando la actividad humana de los cazadores de aquellos tiempos, hace más de 14,000 años. Bueno, vamos a ir pasando las imágenes. Bueno, tenemos este mapa de la Cuenca de México para ubicar en dónde se encuentran estos sitios de los que hablamos. Toda esta zona verde claro es la Cuenca de México, abarca parte de la Ciudad de México, del Estado de México, del Estado de Hidalgo y una pequeña parte del Estado de Tlaxcala. En la zona poniente es en donde existieron los antiguos lagos, al norte el lago de Zumpango, el de Xaltocan, el de Texcoco al centro, y al sur los de Chalco y Xochimilco.
Esos lagos fueron muy importantes durante miles de años porque gracias a ellos había una abundante vegetación, el clima era templado, muy prolífico, y esto propició que muchas especies de animales se pudieran ubicar en esta zona. Igualmente, los grupos humanos desde la prehistoria se asentaron porque era un lugar muy propicio para la vida. Ahí con la flecha roja se indica el lugar en donde están los sitios de Tultepec 1 y Tultepec 2. Y bueno, en esa zona se han realizado exploraciones de osamentas de mamut desde hace muchos años. Ahí podemos ver una lista de sitios, cómo se les llamó, el año en que se excavaron y la dependencia que los excavó, desde el Departamento de Prehistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también el Centro INAH del Estado de México, la Dirección de Salvamento Arqueológico, las tres dependencias del Instituto Nacional de Antropología. Como vemos al final de la lista, están los sitios Tultepec 1, Tultepec 2 y Santa Lucía. En Santa Lucía todavía se están realizando exploraciones, como sabemos, por las obras de construcción del nuevo aeropuerto. Esta es la parte de los antiguos lagos y algunos de estos sitios en donde se han encontrado osamentas de mamut. Ahí con el número 9 está señalado el sitio de Tultepec 1 en la parte de arriba, y con este círculo verde es el sitio Tultepec 2. Como vemos, son muchos sitios en los que se han localizado restos de mamut. Esta es una imagen del mamut del sitio Tultepec 1 que se exploró en el año 2016 y estaba expuesto en el Museo del Mamut de Tultepec. Actualmente está desmontado porque hay obras para ampliar el museo con los restos de la segunda exploración. Como vemos, es un mamut bastante completo. Solamente unos pocos huesos son reproducciones, pero en general está muy completo. Esta es una vista del sitio en el que se localizaron los siguientes restos, los de Tultepec 2. En ese lugar se iba a construir originalmente un relleno sanitario. Entonces, el ayuntamiento había realizado una excavación de 40 por 90 metros y 8 metros de profundidad. Cuando se hizo la inspección, se vio que en 3 de los perfiles había restos de mamut, por lo que entonces se realizó un convenio de colaboración entre el Instituto de Antropología y el Ayuntamiento de Tultitlán, de Tultepec, para realizar las exploraciones. Se pueden ver ahí las diferentes capas estratigráficas, cómo son horizontales, hay unas muy bien marcadas, y esto se debe a que esta zona fue el fondo del lago de Xaltocan. Estos depósitos de sedimento pues se formaron a lo largo de miles de años. Aquí en esta foto es un acercamiento de esas mismas capas y se lograron identificar por lo menos 3 que son cenizas volcánicas. Todavía están en estudio, pero todo apunta a que pueden ser 3 erupciones ya conocidas. Tenemos hasta abajo la que se conoce como la gran ceniza basáltica a 7 metros de profundidad, que le han calculado una antigüedad de 28.600 años. Luego tenemos en la parte media, aquí, otra ceniza, la pómez con andesita, también conocida como tutti frutti, porque tiene muchos componentes diferentes, y es una erupción del Popocatépetl de hace 14.700 años. En la parte más arriba
se encuentra la que se conoce como Pómez Toluca Superior o tripartita, que es otra erupción del Nevado de Toluca. Le han calculado diferentes edades. Algunos autores mencionan 10.500 años. Más recientemente se mencionan 12.500 aproximadamente. Y bueno, en la parte de arriba está el nivel en donde en otros sitios se ha encontrado una que se conoce como el Caliche 3 o Barrilaco, y que representa una sequía de hace 6.000 años. Los lagos se secaron en grandes extensiones, entonces el fondo, al quedar expuesto a los rayos del sol, se endureció, y en algunos lugares se encuentra esa capa muy dura. Entonces esa secuencia de cenizas volcánicas de alguna forma sirven para fechar los restos de los mamuts, dependiendo si se encuentran sobre una capa o debajo de otra. Eso ya indica alguna antigüedad. Aquí podemos ver una defensa de mamut. Esta es la parte de la raíz, lo que se conoce como la cámara pulpar, y se ve cómo está rellena de un sedimento arenoso. En esta parte, también está en la parte de afuera, y al parecer es esa ceniza volcánica del Popocatépetl de hace 14.700 años. Es decir, que aquí esa erupción nos ayudaría a fechar los restos de los mamuts, porque se encuentra sobre los huesos. En este mapa se señalan la procedencia de esas 3 erupciones volcánicas. La más antigua, del volcán de Santa Catarina, la gran ceniza basáltica. En esta parte el Popocatépetl, la Pómez con andesita, y en esta parte el Nevado de Toluca, la Pómez Toluca Superior. Y ahí se ve cómo se indica cómo debió llegar esas 3 cenizas al sitio de Tultepec 2. En este otro mapa se señala la extensión que abarcó la erupción del Nevado de Toluca. Se señala lo que se conoce como las isopacas, es decir, capas de ceniza. Por ejemplo, en esta zona cerca del volcán tiene 3 metros de grueso esa ceniza. En el área siguiente tiene 1 metro de grueso. En el área siguiente tiene 10 centímetros. Entonces esto indica el área de dispersión de esa erupción, que en este caso pues son erupciones muy grandes, conocidas como plinianas, porque alcanzan hasta 2.000 kilómetros cuadrados en algunas ocasiones. Y bueno, se ha identificado en la Ciudad de México, en zonas cercanas a Texcoco. Aquí se encuentra Tultepec 2. Y bueno, entonces esto nos está indicando que estas áreas de dispersión, la más extensa, pues se debe ampliar más todavía hasta abarcar a Tultepec. Esta es una vista de los volcanes desde el sitio de Tultepec 2. Se ve del lado izquierdo el de Chiconautla, cerca de Catepec. Al centro, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que está a 88 kilómetros. Y del lado derecho, la Sierra de Guadalupe. Entonces se ve la gran distancia desde donde llegó esa ceniza volcánica. Y bueno, para entender un poco esta hipótesis sobre las trampas, pues debemos tomar en cuenta varias cosas. Una es cómo se sedimenta en el fondo de los lagos. Como vimos en la foto, son capas en forma horizontal. Y esto se debe a que dentro de la sedimentación, pues hay leyes de la física, de cómo se acomodan los materiales, sean arcillas, arenas o gravas.
Y como vemos, hay una ley de la física que señala esto. Por ejemplo, en un volcán, cuando avienta la ceniza, vuela por el aire y cae, pero siempre forma esos lados de cerca de 45 grados. Esa es la manera natural como se acomoda. En las dunas del desierto, en la foto del lado derecho, igual el aire, el viento mueve la arena y la acomoda en las dunas, pero también con cierta inclinación, que también responde pues a las leyes de los materiales en estado granular, las leyes físicas. Y esto mismo se puede comprobar, por ejemplo, cuando un camión de volteo vacía arena o grava, pues también se acomoda de la misma manera. O sea, esa es la manera natural como se acomodan los materiales granulares. Para el caso del sitio de Tultepec 2, esto que mencionamos es importante tomarlo en cuenta, porque aquí podemos ver en la foto superior izquierda cómo se alcanzan a ver en la parte de arriba las capas horizontales, porque fue fondo del lago, pero aquí de repente hace este cambio brusco casi de 90 grados y cambia la estratigrafía. Del lado derecho es un tipo de suelo y a partir de aquí cambia hacia el lado izquierdo, y en este nivel es en donde se encontraron los restos. Esto está indicando que ese corte no puede ser natural, debe ser artificial. Se puede ver también en la foto del lado derecho, superior derecho, cómo viene esta capa y de repente cambia aquí bruscamente. Aquí tenemos una costilla de mamut. Entonces esto está indicando que este corte que no es natural debe ser la trampa que excavaron los cazadores, que la utilizaron muchas veces, y los restos de los mamuts están en esta parte de abajo, y en estas capas naturales no hay restos. Este sería un croquis de la trampa norte del sitio Tultepec 2. Tendría 25 metros de largo aproximadamente, 10 metros de ancho y 1,70 m de profundidad. Y en el fondo es en donde se encontraron todos los restos de los mamuts. Aquí podemos ver otra foto de la trampa sur, en donde se ve ese cambio brusco en la estratigrafía. Viene aquí la superficie de una capa y hace ese cambio casi de 90 grados, y los restos de los mamuts están en esta parte que sería el fondo de la trampa. Incluso se nota muy bien cómo a lo largo del tiempo, cuando cambió el clima y los lagos se volvieron a formar, pues las trampas se fueron rellenando de forma natural, se fueron sedimentando, hasta que el relleno alcanzó otra vez la altura de esta capa original. Aquí se ve cómo se forma la grieta horizontal siguiendo esa altura, y a partir de ahí, cuando la trampa se rellenó, las siguientes son otra vez en forma horizontal, de forma natural, cuando el lago tuvo más profundidad una vez más. Es otra vista de la trampa sur. Se ve igual cómo viene esta capa agrietada con su superficie original horizontal, y de repente hace ese cambio brusco aquí, y acá es en donde están los restos de los mamuts. También se alcanza a ver en el fondo el cerro de Tultepec, que en algunas épocas la orilla del lago de Xaltocan estaba al pie del cerro, y el sitio de los hallazgos está a 1,5 kilómetros de distancia de esa orilla. Esto significa que con los cambios climáticos, toda esta zona del lago muy extenso se secó hasta esta parte, y es en donde los cazadores debieron excavar estas trampas. Y bueno, para hacer una comparación y tratando de comprobar
que realmente son trampas excavadas por los cazadores, pues se debe revisar toda la mayor cantidad de información y por eso traemos esta foto, suponiendo que alguien pudiera pensar, bueno, es que a lo mejor era un hoyo natural, que era un abrevadero de mamuts. Para comparar, pues lo más cercano puede ser los abrevaderos de elefantes en África, pero como vemos aquí, pues los elefantes pesan tanto que al caminar en la orilla, en el fondo, van pisando y se van formando taludes en toda la orilla. Son terrenos inclinados, pero de ninguna manera tienen cortes de 90 grados. Y aquí se ve otra vez esta foto, que si hubiera sido algo natural, pues si fuera un abrevadero, al caminar los mamuts en esta zona, pues al pisar por su peso, toda esta sección se hubiera ido cayendo y se hubiera depositado en esta parte, de tal forma que los sedimentos pues formarían taludes inclinados, ¿no? Pero no es así, son cortes verticales. Y bueno, también buscando información, en qué otros lugares del mundo se han encontrado trampas en la prehistoria o en otras épocas, pues hay varios ejemplos. Por ejemplo, en Alaska se han encontrado trampas para peces de hace 500 años, en Noruega trampas para renos, pero estas eran unas pequeñas fosas con muros de piedra que son del periodo vikingo. En Israel han localizado trampas para leopardos, que eran una especie de cabañas de piedra pequeñas con una tapa de madera. Les han calculado 4,000 años de antigüedad. En Nevada, Estados Unidos, trampas para caballos, pero eran unos muros de piedra largos en forma de corral, en donde espantaban a los caballos y ahí los atrapaban. Son trampas de hace 5,000 a 6,000 años. En Samotye, en Moscú, trampas para peces de hace 7,500. En el mar Báltico, Suecia, para peces también son con pequeños muros en los lagos o a la orilla del mar de hace 9,000 años. En el lago Hurón, trampas para caribúes también son muros paralelos de piedra de hace 10,000 años. En Abu Ureira, Libia, trampas para gacelas, también muros paralelos de hace entre 7,400 y 11,500 años. Y las más antiguas que se han encontrado son las de Japón, que eran para animales medianos, eran trampas excavadas, pero de forma cónica o cilíndrica, más pequeñas, posiblemente de 3 metros, 3,5, y tienen antigüedades entre 15,000 y 40,000 años. Pero son trampas para animales pequeños, por decir venados o animales parecidos, pero para mamuts no cabrían en esas trampas. También buscando información, hay los que se han conocido como los megasitios de mamut. Son lugares en los que se encuentran miles de huesos amontonados. Incluso llegan a encontrar las herramientas de piedra de los cazadores prehistóricos, en ocasiones también restos de fogatas. Y esos megasitios de mamut tienen restos, por decir, desde 7 mamuts, 7, de 8, de 15, de 21, 44, así hasta 166 mamuts en este sitio de Berelek en Siberia. Y van en antigüedades pues desde 13,000 o 10,400 hasta más de 44,000 años. O sea, son trampas muy antiguas, son sitios muy antiguos. Pero en estos casos, aunque están los amontonamientos de huesos de mamut y las herramientas de piedra, los autores indican que son trampas naturales. Es decir, estos restos se encuentran en pantanos, en barrancas, en valles ciegos. O sea, los cazadores aprovechaban la geografía y el relieve natural para atrapar a los mamuts.
Entonces aquí no son trampas excavadas. Y bueno, por otro lado, este sitio de Tultepec 2 se encontraron restos de 15 mamuts. No están completos, pero se ha identificado 15 ejemplares. Entonces bien podría ya entrar en este listado de los megasitios de mamut. Y bueno, aquí tenemos unas referencias de varios autores, por ejemplo, Pat Shipman, que dice que al analizar estos megasitios de mamut, concluye que dice, no hay evidencia de trampas de fosa o carriles de conducción. Y otro autor, Jiří Svoboda, igual dice que pueden haber servido como trampas naturales esos sitios. Es decir, que aunque en Europa y en Asia hay sitios con miles de huesos, allá son trampas naturales. Y esa es la diferencia y la importancia del sitio de Tultepec 2, que aquí serían trampas excavadas por los cazadores prehistóricos. También hay otra polémica en donde los investigadores ponen en duda que los cazadores prehistóricos hayan atacado a los mamuts. Se dice que sería muy peligroso atacarlos, que más bien los aprovecharían cuando estaban ya moribundos o ya muertos. Pero se han encontrado algunos restos en diferentes países que prueban que sí eran atacados directamente. Por ejemplo, está esta vértebra de mamut del sitio de Lugovskoye en Siberia, y se ve cómo tiene en el lateral todavía los restos de pedernal de la punta de la lanza con la que fue atacado ese mamut. Están ahí incrustados todavía en el hueso. También en otro sitio, en Polonia, en Cracovia, se localizó una costilla de mamut que tiene incrustada la punta de pedernal, también de una flecha o una lanza. Otro sitio también de Yana en Siberia es un fragmento de pelvis de mamut que tiene incrustados también los fragmentos de pedernal de la lanza con que fue atacado. Para el caso de México, Juan Armenta Camacho publicó hace años una fotografía y explica que es un fragmento de mandíbula de mamut que tiene clavado una punta de alguna flecha o lanza en esta parte, aquí se ve también, y que incluso llegó a crecer hueso alrededor de esa punta. Esto indica que ese mamut fue atacado por los cazadores prehistóricos, pero además vivió por algunos años con esa punta clavada ahí en la mandíbula. Esta es una foto de satélite donde se indica el sitio de Tultepec 1 y Tultepec 2. Tenemos en la parte inferior izquierda el sitio de Tultepec 1. Ahí se excavó el mamut que estaba en el museo, del que vimos una foto. Y a esta distancia de 1,5 kilómetros está el sitio Tultepec 2, en estos 2 puntos rojos. Toda esta zona que ahora es agrícola era el fondo del lago de Xaltocan. Esta línea amarilla indica la curva de nivel de 2,240 metros sobre el nivel del mar. Y aquí es el cerro de Tultepec. En algunas épocas, en la prehistoria, aquí se encontraba la orilla poniente del lago de Xaltocan y todo esto era agua hacia acá. Pero como decíamos, con los cambios climáticos, en algunas épocas se secó todo ese gran lago, quedó como una planicie seca, y es cuando los cazadores excavaron las trampas en este lugar. También, por otro lado, se sabe que en diferentes obras de construcción, por ejemplo aquí, cuando construyeron un puente del circuito exterior mexiquense, encontraron restos de mamut.
También se sabe de este lugar y este otro, donde también había restos de mamut. Entonces, la hipótesis es que posiblemente se trata de una línea de trampas que estaban equidistantes a unos 40 o 50 metros una de la otra. Esta es la misma zona, más alejada, y se incluyen otros lugares donde se han encontrado restos de mamut. Está aquí en la esquina superior derecha el sitio Tultepec 2, aquí Tultepec 1 y aquí abajo San Pablo de las Salinas. En esos tres lugares se han explorado osamentas de mamut, pero en todos los puntos rojos también se ha reportado que han localizado otros restos de mamut. Esta es una foto de una sección, de la sección 1 del sitio Tultepec 2, y es la manera como se encontraron los huesos de los mamuts. Se ve cómo están todos amontonados, sin orden anatómico, y esto se debió a que, como eran cazados y destazados, pues a la hora de quitar la carne, dejaban ahí los huesos. Después de un tiempo atrapaban otro mamut, lo destazaban, removían los huesos del anterior, y por eso es que se fueron revolviendo cada vez más. Esta es otra vista de Tultepec 2. Se ve, por ejemplo, aquí una pelvis y otra aquí, y aquí se alcanza a ver apenas el borde de otra pelvis de tres mamuts diferentes. O sea, aquí lo que se nota es cómo están revueltos los huesos, no tienen un orden anatómico. Solamente se ve aquí en la parte superior izquierda, por ejemplo, 4 vértebras que están, es así en orden anatómico, pero es de lo poco que se encontró en esa manera. Aquí se ve también en la parte inferior esas 4 vértebras que mencionábamos, como todavía están en orden. Y en la sección norte de la excavación se encontró este otro conjunto de vértebras también en orden anatómico. Pero fuera de eso, todo lo demás se encontró revuelto, mezclado. Aquí vemos ya varios de los huesos durante el proceso de restauración. La excavación, como decíamos, de Tultepec 1 se realizó en el año 2016 y la de Tultepec 2 de febrero de 2019 a noviembre de 2020. Y de esa fecha hasta ahorita, que ya va a ser un año, se ha seguido con el proceso de restauración de los restos. Podemos ver en la foto superior izquierda una columna vertebral que está casi completa. En la foto inferior izquierda, otra sección de columna vertebral. Y en las fotos del lado derecho, pues una serie de huesos largos. Por ejemplo, hay fémures, varios húmeros, una ulna. En la parte de arriba se ven unas tibias, las fíbulas. Aquí ya aparecen por pares, izquierda y derecha de un mamut, izquierda y derecha de otro, izquierda y derecha de otro. Entonces también durante el proceso de restauración se han ido identificando para saber cuáles huesos son de cada mamut. Y bueno, también pensando en que se debe probar que realmente eran trampas, aquí hay investigadores que han dado seguimiento a la manera como se descomponen los elefantes cuando se mueren en África. Esto puede servir como para comparar lo que pudo pasar con los mamuts cuando se descomponían en forma natural. Entonces sacan una foto del elefante recién muerto, regresan unos meses después y ven cómo ya están, los huesos se ven blancos por el sol y se empiezan a dispersar. Esto es por la descomposición del cuerpo
pero además por la intervención de animales carroñeros. En la parte inferior, que es la última, se ve ya cómo están más dispersos los restos. Esto puede servir para entender cómo se podría descomponer un mamut. La diferencia es que, como se ve, los elefantes normalmente se descomponen en terrenos abiertos, secos, y en cambio en Tultepec estaban dentro de los agujeros, de las trampas. Eso limita la dispersión de los restos. Si fueran agujeros naturales, con mayor razón deberían estar en orden anatómico los restos de los mamuts. Pero aunque hay esa limitante de espacio, están totalmente mezclados. Esto es un indicador de la presencia humana en este lugar. Y bueno, hay otros indicadores también que señalan esa presencia humana. Tenemos, por ejemplo, este hueso que de la foto superior es una epífisis de ulna, la epífisis distal, es decir, es la parte de abajo. Es la cara de articulación en forma natural y esta es una vista lateral, pero se ve cómo está lisada, gastada totalmente del lado derecho. Abajo tenemos la foto de otra epífisis, otra pieza igual, y en la vista lateral se ve cómo tiene esa curvatura y el relieve muy marcado, que es en donde embona con el resto del hueso. Entonces esta es una herramienta de hueso de mamut. Lo aprovecharon los cazadores, cabe perfectamente en la mano y la usaron como raspador, por eso es que aparece lisa de un lado. Posiblemente para tallar madera, hueso o quitarle la grasa a la piel. Hay otros indicadores y se comparan diferentes excavaciones que se ve cómo hay patrones repetitivos. Por ejemplo, tenemos en la foto superior izquierda, es una vista en el sitio Tultepec 2. En la inferior izquierda es el cráneo del mamut del sitio Tultepec 1 y el dibujo del lado derecho es del mamut de Santa Isabel Iztapan 2 que se exploró en los años 50. En los tres casos el cráneo se encuentra en forma invertida. Aquí está este cráneo, aquí está el cráneo con las puntas de las defensas hacia abajo. En los tres casos también está la mandíbula de ese mamut que debe embonar con ese cráneo a un lado. En este caso la mandíbula se encontró en esta parte. En este lado se encontró aquí. Y el atlas, que es la primera vértebra cervical, la que une el cráneo con el cuello, está también aquí a un lado. En este caso aquí, en este caso aquí y en este aquí. Es decir, que se repite ese patrón que debe estar indicando el patrón de destazamiento del mamut. Es decir, volteaban la cabeza, la cortaban, la volteaban, le quitaban el cuello, luego la mandíbula, y todo esto debió ser para extraer la lengua del mamut, porque era carne más blanda y que debió pesar cerca de 12 kilos. Y bueno, otro indicador de la presencia humana es un posible ritual en una de las secciones, como vamos a explicar. Tenemos la sección 2 de excavación del sitio Tultepec 2. Se ve ahí el cráneo, muy grande, con sus defensas, la derecha, la izquierda. Aquí está la mandíbula y los dos omóplatos, las escápulas, la izquierda y la derecha. Algunas costillas aquí, la pelvis en la parte de atrás. Estos son los huesos más grandes. Este es un acercamiento de las escápulas. Se ve cómo están encimadas, la izquierda sobre la derecha y además enlazada con la mandíbula. Acá está el cráneo.
Este es un dibujo de la excavación, pero de cómo se encontraron todos los huesos. Se ven, por ejemplo, muchas costillas, varias vértebras, aquí estas. Parecería como que todo está revuelto, sin ningún orden, pero a la hora de analizarlo se pueden encontrar ciertos patrones. Por ejemplo, aquí se señala con los círculos rojos, se señala con círculos rojos las vértebras en donde se encontraron. Y se puede ver con los círculos verdes, los óvalos, cómo están colocadas alrededor del cráneo, como formando dos círculos. También está una defensa de otro mamut en esta parte que está como rodeando al cráneo. En esta parte hay una vértebra colocada en el nacimiento de las dos defensas. Aquí es una foto con la posición de las vértebras y se nota cómo se encontraban, bueno, aquí ya fueron retiradas, pero estaban como formando círculo alrededor del cráneo y la defensa del otro mamut también como rodeando toda esta escena. La vértebra que mencionábamos que está en el nacimiento de las defensas, está en esta parte, pero además es una vértebra dorsal que tiene la espina muy larga, se puede ver en la foto inferior derecha. La espina mide casi 50 centímetros y estaba colocada por debajo del cráneo, metida ahí. Es decir, esta fue acomodada por los cazadores. En forma natural sería imposible que se haya acomodado de esa manera. En esta foto se ve la posición en cómo se encontraron las costillas, la mayoría, y se ve cómo están como formando una capa encima del cráneo, de las escápulas. Es decir, hay tres conjuntos. Uno es el cráneo, las escápulas y la mandíbula, la pelvis y esta defensa de otro mamut. Otro conjunto son todas las costillas y otro más son las vértebras que, como decíamos, están en círculo alrededor. Y bueno, en este mamut, como decíamos, están las dos escápulas, la izquierda y la derecha. Si analizamos todas las escápulas que se localizaron en la excavación, se puede ver, por ejemplo, como en esta tabla, tenemos aquí las dos de la sección 2 del mamut que acabamos de ver, la izquierda y la derecha son de un solo mamut. En otra parte de la sección 3 se encontraron igual un par junto con varias vértebras y costillas que corresponden a otro mamut y están también las dos, la izquierda y la derecha. Son estas que aparecen en la parte de hasta abajo. Aquí izquierda y derecha pertenecen a un solo mamut. Pero si vemos todo el resto de escápulas que quedaron, predominan las derechas. Tenemos, por ejemplo, aquí 4 y 2, 6 y solamente esta izquierda. Es decir, hay una predominancia de escápulas derechas sobre izquierdas. Esto igual es un patrón que no puede ser natural, no puede ser provocado por animales carroñeros, sino por seres humanos que estaban escogiendo esas escápulas y se las llevaban. Buscando información de otros sitios, bueno, de México pues no hay con qué comparar porque este sitio es único, el de Tultepec 2, pero buscando en Europa y en Siberia, en Rusia, hay varios entierros prehistóricos en los que son entierros de, como se puede ver en algunos datos, 25,000 años, 27,000, en donde aquellos pobladores prehistóricos excavaban un agujero, enterraban al muerto y después lo tapaban con una escápula de mamut. Y aquí es lo que señalamos. Por ejemplo, en este sitio de Brno 2, en la República Checa, el entierro fue tapado con una escápula izquierda de mamut.
En Dolní Bestonice 3, también la República Checa, una escápula de mamut izquierda y además esgrafiada. En el sitio de Predmostí había 20 entierros y había una escápula izquierda con surcos esgrafiados. En Austria, también en este sitio de Krems-Watchberg, estaban tapados con escápula izquierda de mamut. Y un sitio que se llama Mesin en Ucrania, no es un entierro, pero es una escápula pintada y también es izquierda. Es decir, estos patrones repetitivos están indicando que los huesos y el cuerpo en sí tiene significados simbólicos, en donde lo izquierdo y lo derecho no es igual. Y se puede ver cómo en Tultepec 2 se llevaban las escápulas izquierdas, y en estos entierros prehistóricos preferentemente son las que utilizaban para tapar a los entierros, escápulas de mamut izquierdas. Tenemos aquí estas imágenes. En el lado superior izquierdo está esa escápula de mamut y otros huesos pintados que son de ese sitio Mesine en Ucrania, en Asia, y se ve cómo tienen esas líneas rojas y pintadas, y esa escápula pintada es de mamut y es izquierda. Y en este dibujo también es una escápula izquierda del sitio Dolní Bestonice 3, que presenta unos surcos y era parte de un entierro, y también es escápula izquierda. También está esta figurita de un bisonte realizada en marfil de mamut del sitio de Zaraiskaya en Rusia. Este es un hallazgo importante porque la figura fue encontrada en un pozo excavado en la prehistoria, en el fondo, pero además le faltan las dos patas izquierdas, como se ve en este dibujo. Es decir, el autor que la investigó dice que ahí realizaron un ritual de cacería de bisontes. Debieron hacer a lo mejor una danza, un ceremonial, le rompieron las patas izquierdas a esta figura, la enterraron con respeto y después se fueron a cazar bisontes. Es decir, es como para atraer o debilitar al alma del bisonte y poder cazarlo más fácil. Entonces aquí se está viendo cómo los significados de lo izquierdo y lo derecho son simbólicos y se puede dar en muchos sitios, incluso prehistóricos. También se han hecho estudios en las pinturas rupestres de las cuevas de Francia y de España, y los autores mencionan que había ciertas características muy particulares. Por ejemplo, se menciona la mayor parte de las especies animales están orientadas mayoritariamente hacia la izquierda, a excepción del caballo, que predomina en la derecha. Dice, la mayoría de otras especies se orientan hacia la izquierda con una tendencia igualmente fuerte. Por ejemplo, los bisontes, los ibex, uro, mamut y oso se representaban sobre todo del lado izquierdo, pero en cambio los caballos del lado derecho. Entonces aquí los autores han hecho estudios y deducen cómo es una asociación caballo-sol y bóvido lunar. Es decir, el caballo lo asocian con el día y con el sol, con lo derecho, y los bóvidos, los mamuts, los bisontes, con la luna y con la oscuridad, con la noche. Entonces hay toda una serie de aspectos simbólicos que vienen desde la prehistoria. Y bueno, para terminar, se pueden mencionar algunas conclusiones del sitio Tultepec 2, que hay varios patrones. Por ejemplo, predominan las escápulas derechas, es decir, se llevaron las izquierdas. Ausencia total de huesos del esternón.
Si hay restos de 15 mamuts, debería haber 45 huesos de esternón y no se encontró uno solo. Y bueno, la asociación, la hipótesis que hay es que como muchos de estos símbolos de lo izquierdo y lo derecho se deben derivar en cierta manera también de la observación del sol. Cuando sale en el horizonte y se mueve hacia el lado izquierdo, es verano y otoño, los días son largos, calurosos y lluviosos. Cuando se mueve al lado derecho, al sur, es invierno, el inicio de la primavera, los días son cortos, fríos y secos. Es decir, lo izquierdo y lo derecho no tienen las mismas características. Y el punto de unión de esas dos mitades, en el caso del Sol, es el paso por el cenit, cuando pasa exactamente encima, que no produce sombra. Ahí es la unión de esas dos mitades diferentes y complementarias. En el cuerpo humano o de los animales, esa unión de las dos mitades es el esternón precisamente. Entonces, posiblemente por eso no se encontró uno solo, porque tiene también sus significados simbólicos. También se encontraron en Tultepec dos casos de huesos incrustados en el arco cigomático derecho de los cráneos. Es decir, responde a esos mismos patrones de lo izquierdo y lo derecho. Y también en el sitio Tultepec 2 se encontraron los restos de un mamut a mayor altura, fuera de la trampa, que debe ser aproximadamente 1000 años menos antiguo, cuando ya había subido el nivel del lago, ya se habían rellenado las trampas. Pero en este mamut que es posterior, también presenta ese patrón en donde no se encontró toda su mitad izquierda, solamente la derecha. Está el cráneo con su defensa derecha, la mandíbula, las dos extremidades, delantera y trasera derechas, el ilíaco derecho, costillas y vértebras, pero la mitad izquierda no está. No tiene esternón, tampoco. Y el otro mamut de Tultepec 1, que es de una antigüedad intermedia entre este y los de las trampas, aunque está muy completo, tampoco tuvo huesos del esternón. Es decir, son patrones culturales de los cazadores que perduraron varios miles de años. Y bueno, como se puede ver, se encontraron varios patrones, datos muy interesantes sobre no solo de los mamuts, sino también de la cultura de los cazadores. Y bueno, esto va a ir aportando más información de la prehistoria. Pues sería todo. Excelente, excelente plática, arquitecto Luis, de verdad que nos tiene aquí fascinados. Yo estoy impresionadísima porque yo ya había escuchado hablar de para qué usaban a estos mamuts, de cómo lo usaban para alimentarse y estas cuestiones, pero la parte ritual, creo que como paleontólogos de repente se nos olvida que bueno, también tuvieron ahí un poquito que ver con los seres humanos y vemos más la parte biológica. Entonces sí, es bastante, bastante impresionante. Lo que voy a hacer ahorita es leer algunos comentarios y ver algunas preguntas. Tenemos por aquí veamos, a Nivek Ríos, que buenas tardes, saludos, excelente plática. Tenemos una pregunta de Aarón del Valle que nos dice, ¿cuáles fueron las condiciones que hicieron a Tultepec un sitio ideal para que ahí habitaran tantos mamuts? Pues bueno, sería no solamente Tultepec, sino toda la cuenca de México. Como decíamos, había lagos muy grandes, de Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Chalco y Xochimilco. Es decir, había condiciones óptimas para muchos animales. Aquí hemos hablado solo de los mamuts, pero también habitaban camellos, caballos, gliptodontes, perezosos. Era una fauna muy variada, que aparte, pues hay que imaginar
que no eran animales aislados, sino todos vivían en manadas. Manadas de mamuts, manadas de bisontes, manadas de caballos. Entonces debió ser una fauna impresionante. Y además un medio natural que podía soportar esa cantidad de animales. Debieron existir muchas manadas de diferentes animales en toda la cuenca de México. Claro, sí, sí, sí. Tenemos aquí otra pregunta que dice, además del reporte del maestro Juan Armenta, ¿hay más evidencias descubiertas en el territorio mexicano con evidencia de interacción humano-mamut? Sí, hay varios lugares. Por ejemplo, pusimos un dibujo del sitio de Santa Isabel Iztapan 2, pero también está el de Santa Isabel Iztapan 1, San Bartolo Atepehuacán, otro del lago de Texcoco, en Tocuila, cerca de Texcoco también. Son por lo menos como 10 sitios en donde se han encontrado herramientas de piedra entre los huesos de mamut. Hace años casi era la finalidad primero en una investigación de un esqueleto de mamut, encontrar las herramientas para probar la coexistencia del hombre con el mamut. Pero bueno, con este sitio de Tultepec, aunque no se encontraron herramientas de piedra, se encontraron muchas otras evidencias más que van ya más allá de las herramientas de piedra. Hay herramientas de hueso, las trampas, el ritual, y toda esa simbología prehistórica que debió derivar después en parte de los conceptos de las religiones indígenas prehispánicas. Entonces, pues sí es un sitio importante fuera de lo común hasta ahorita. Claro, sí, incluso que como bien nos decía, ¿no? Entra dentro de los megadescubrimientos de mamuts. Entonces, bueno, bastante impresionante. Tenemos por aquí a Juan Camilo, que nos dice que es una excelente transmisión, que debería hacerse en Irán. Y nos pregunta Luis Arturo que si tendrá la referencia del mamut con la punta de lanza incrustada. Bueno, ahí la pusimos, es de Juan Armenta Camacho, es un libro de 1973, se puede encontrar en internet. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya saben chicos, ahí está la referencia por si quieren buscarla. Tenemos también a Adriana Miranda, que dice increíbles imágenes de los yacimientos, bastante bonitos. Déjenme ver. Pregunta Luis Arturo que si esas defensas tan curvadas hacia los lados, ¿las habría tenido el animal en vida o son condiciones tafonómicas? Son condiciones tafonómicas porque sí en la foto se veían como demasiado abiertas, pero es que el cráneo es muy pesado y al desintegrarse el tejido orgánico, quedan un poco como sueltas dentro del alveolo, entonces tienden a abrirse más de lo que era realmente. Ok, muy bien. Y también si podría repetirnos la referencia, pero del uso de las escápulas. Bueno, en esa tabla recopilé de varios autores. Por ejemplo, los entierros prehistóricos de la República Checa, de Austria y de Rusia, cada uno tiene su referencia diferente, pues son diferentes autores. Más bien armé el cuadro con mucha bibliografía, no he encontrado uno en donde venga ya todo. Pero, por ejemplo, Jiří Svoboda, de la República Checa, él habla de varios, de los sitios de Pavlov y de Dolní Bestonice. Y bueno, es de buscar en internet, pero entierros prehistóricos de Europa y hay bibliografía diferente. Ok, sí, de hecho, bueno, bastante completo ese cuadro, entonces ahí, si nos lo presta un ratito para publicarlo con su nombre y su autoría, también estaría perfecto. Sí. Y bueno, aquí nos pregunta Alosius Ferdinand, dice, buenas tardes, felicidades por su presentación, y pregunta si hay algún proyecto para publicar lo que se ha presentado en esta plática. Sí, ya estamos preparando
artículo, bueno, y más adelante un libro, porque da para mucha información, donde abarque pues todos estos temas, la localización, la estratigrafía, el ritual, las herramientas de hueso, pues todos los diferentes aspectos que se pueden sacar de ahí. Sí, sí, claro, no, es que es bastante, bastante completo y creo que voy a ser de las primeras, junto con mi compañero Ulises, de estar ahí al pendiente de la publicación. Sí. Nos dice nuestra fundadora Adriana Mirán que es una increíble plática y muchísimas gracias por venir a GeoExplora. También pregunta Arturo Arellano que si la carne de mamut la consumían cocida o tenían algún método de conservación de la carne. Bueno, hay diferentes hipótesis. Hay quien piensa que posiblemente podrían salarla por el agua salobre de los lagos. O otra podría ser secarla al sol, como la cecina, por ejemplo, en tiras muy delgadas y secada al sol. Y debió ser más bien asada, porque no tenían vasijas como para cocerla en agua, por ejemplo. No se descubría todavía la cerámica. Entonces debió ser asada solamente. Y seguramente mucha carne se les echaba a perder antes de que la pudieran consumir totalmente, porque pues un mamut podía tener a lo mejor 1 tonelada de carne, entonces era demasiada, a menos que la supieran conservar secándola. Claro, sí, unos taquitos de asada de mamut. Sí. Nos pregunta también Adriana Miranda que si en las trampas solamente destazaban y se llevaban la carne o se llevaban algunas piezas con mayor preferencia. Sí, como veíamos, este lugar de las trampas está a 1,5 kilómetros de distancia de la base del cerro de Tultepec. Y pensando que toda esa zona se debió secar cuando bajó el nivel del lago, era como un llano muy grande, los campamentos debieron estar en la ladera del cerro por seguridad de los cazadores, porque si abajo andaban las manadas, poner un campamento en la planicie pues era muy peligroso. Por ejemplo, una estampida de bisontes pues acabaría con cualquier campamento. Entonces, por seguridad de ellos, debieron estar en la ladera del cerro. Y en este sitio era solamente el lugar de cacería, las trampas. Desde el mismo cerro también podrían subirse, no es muy alto, tiene 70 metros por mucho, y desde ahí podían vigilar las manadas en donde estaban, ubicar las trampas y organizar la cacería, cómo guiar algún animal para que cayera. Sería ya toda una estrategia bien establecida. Y bueno, de los huesos que faltan, como veíamos, pues sí, las escápulas izquierdas se ve que se las estaban llevando, y los esternones, sobre todo esas dos son las que faltan como más evidentemente. Claro, sí, sí, sí. Muy bien. Y a ver, veamos. Déjenme ver qué más me tienen por aquí. Dice, está Karen Vázquez. Creo que algo que realmente es una incógnita es cómo las han realizado, es el cómo las han realizado. Si esta hipótesis es completamente verdadera, al poder observar estas imágenes, queda aún más claro el cómo fue acomodado el sedimento. Precisamente. También tenemos a Rubén Rodríguez que nos pregunta, en el trabajo arqueológico, ¿cómo se infieren los rituales? Bueno, en este caso es observando todo el conjunto de huesos, cuáles están, cuáles faltan, identificando cuáles son izquierdos, cuáles son derechos. O sea, se tienen que ver muchas circunstancias diferentes. Si fuera solamente destazamiento para obtener carne, pues quitan la carne y dejan los huesos, sin ningún orden. A lo mejor en alguna ocasión llega un animal carroñero, podría ser un coyote, un lobo, un colmillos de sable, llega, come, se va, jala los huesos, desacomoda el cuerpo, una parte como sea, ¿no? Pero sería todo como muy al azar, sin ningún orden. Y en este contexto que mencionábamos del ritual,
se ve como los huesos están acomodados, las vértebras alrededor, las costillas encima, las dos escápulas por un lado, la otra vértebra con su espina muy larga metida por abajo del cráneo. Pero además de esas vértebras, no todas son de ese mamut, hay unas que son más pequeñas, son de otro mamut. Entonces se ve que debieron cazar ese mamut, lo destazaron, se llevaron la carne, se fueron, y un tiempo después regresaron, recogieron huesos de los que había, hicieron el ritual y los acomodaron de cierta manera. Debió ser como un ritual de agradecimiento, como todavía se utiliza en varias culturas de todo el mundo, que va la gente al cerro, al bosque o a la selva, pide permiso primero a la naturaleza, a los dioses, a los espíritus del bosque, cazan y después regresan y agradecen porque obtienen alimento y solamente cazan lo necesario, no desperdician, no cazan por deporte. Pero esas prácticas que todavía se conservan hasta la actualidad, pues debieron venir desde la prehistoria. Y aquí sería un caso de ese tipo. Ok. Y una pregunta, ¿aquí en México se tiene ese tipo de, asociación de rituales en algún enterramiento, pero con humanos? ¿Mamut humano? No, los restos humanos son muy escasos, los prehistóricos. Y casi lo que se ha encontrado son cráneos, en algunos casos unos pocos huesos largos, pero así un enterramiento prehistórico no se han encontrado hasta ahorita. Okay. Muy bien. Nos pregunta Yair Peña Serrano, dice, qué interesante plática. Una pregunta, ¿cuánto tiempo estiman que usaron los cazadores esas trampas y por qué cree que dejaron de usarlas? Saludos desde Veracruz. Sí, debió ser, bueno, son dos trampas. En la trampa norte había restos de 5 mamuts, en la trampa sur restos de 8 mamuts. Están separadas 40 metros aproximadamente. Hacia el lado sur hay otro predio en el que reportan que hace años se encontraron también huesos de mamut. Y ese lugar también está como a 40 o 50 metros de distancia. Entonces, por eso la hipótesis es que posiblemente sea una línea con trampas a cierta distancia, 40 o 50 metros, una línea larga, posiblemente de 300, 400 metros. Serían unas 8 o 10 trampas. Y bueno, la idea es que posiblemente debía ser de esa manera, porque en ese llano muy grande, cuando se secó el lago de Xaltocan, si hubieran tenido solo 1 o 2 trampas en esa inmensidad de terreno, a la hora de ir arriando un mamut para que cayera, por decir a lo largo de medio kilómetro, lo van guiando de un lado o de otro, espantándolo con antorchas, ramas, a gritos, todo. Si ya para llegar se desviaba y se les iba, pues ya perdían todo el día, no lograba nada, ¿no? En cambio, si fuera una línea de trampas, separadas como cada 40 o 50 metros, si se iba a desviar, los cazadores podían correr, dar la vuelta y regresarlo a otra trampa. Es una distancia que es manejable, sí se pueden correr fácilmente 40 o 50 metros. Si fueran más separadas a 100 metros, pues se cansan los cazadores y se les va el mamut. Entonces no sería manejable, ¿no? Y en otros países, las trampas de fosa, por ejemplo, las de renos, en Noruega, son en líneas también, a intervalos, siguiendo los senderos por donde pasan los renos. Es decir, no se hacían trampas únicas, unas solitas, sino eran líneas, muchas, ¿no? Y las debieron usar, pues por algunos años, ¿no? Es difícil calcularlo, porque una tiene huesos de 5 mamuts, otra tiene de 8. Pero si es una línea, puede haber restos de más de 30 o 40 mamuts. Entonces, a lo mejor las usaron durante 10 años, 15, no sé, algo así. Ok, wow, bastante interesante de hecho. Nos pregunta Crush Chloe, dice, arqueólogo, en los hallazgos obtenidos en el aeropuerto de Santa Lucía,
¿Podría presentarse las mismas características de las que fueron encontradas en Tultepec? Bueno, allá he ido de visita como 4 veces. La estratigrafía, como era lago, es parecida a la de Tultepec, pero el grueso de las capas es diferente, porque la zona de Zumpango, de Santa Lucía, es más alta, el relieve. La Cuenca de México tenía un declive de norte a sur hasta Texcoco, y otro de sur a norte, de Xochimilco hacia Texcoco también. O sea, es la parte más baja, el lago de Texcoco. Entonces, eso hacía que el lago de Zumpango, la zona norte, fuera más propensa a secarse, y más bien en muchas épocas eran pantanos, no tanto un lago continuo. Allá han encontrado muchos restos de mamuts, cientos de huesos de mamut, bueno, cientos de ejemplares, y hay de todo. En algunos son un mamut solo en orden anatómico, que se ve que murió en forma natural y se descompuso y quedó casi armado el esqueleto. En otros casos hay 2 o 3 mamuts cerca, y hay otros en donde hay huesos mezclados hasta de 7 mamuts. Ahorita, como están todavía las obras en proceso, pues están con las prisas de la exploración, el registro de los restos, todo esto. Entonces todavía no han tenido el tiempo para ponerse a interpretar todos los dibujos, fotografías, para ver si hay patrones de destazamiento, pero seguramente va a salir mucho de eso, que se pueda deducir presencia humana. Ok, va. Wow, esperemos que sí, porque está bastante interesante. Nos dice Karen Vázquez que, y este descubrimiento sería una revolución en la historia, como ha mencionado, y entonces fueron hechas por voluntad humana y no por algo natural. Sí, la idea es que esos cambios bruscos en la estratigrafía indicarían que fueron excavadas las trampas por los cazadores. Bueno, si se descartara esa hipótesis, que fueran agujeros naturales, de todos modos, la presencia o ausencia de huesos, por ejemplo, que faltan las escápulas izquierdas, o los que están acomodados en el ritual, ya están presentando, evidenciando la presencia humana. La ausencia de huesos ya es una evidencia. Y además, si está todo del ritual, huesos acomodados con una intención, esa vértebra metida por debajo del cráneo y todo esto, es otra evidencia más. Es decir, son 3 diferentes, y además la herramienta hecha de hueso de mamut. Son 4 evidencias: las trampas, la ausencia de huesos, la herramienta y el ritual. Entonces, por eso es importante, ¿no? Porque es todo un conjunto de datos que señalan eso, la presencia humana, y que además no es solamente la cacería para obtener alimento y ya, sino todo lo otro de cultura, el ritual, la organización para poder excavar las trampas. En la trampa norte se calcula que debieron remover como 400 metros cúbicos de tierra. Por decir, un camión de volteo pequeño es de 8 metros cúbicos. Aquí removieron 400 para excavar una trampa, pero que tampoco es algo imposible porque es sedimento del lago. Con que tuvieran una madera y un pedazo de piel, hacer como costal, excavan tierra, la sacan a 20 metros y regresan, y es inversión de trabajo nada más. Pero eso indicaría mucha organización, grupos más grandes, cazadores sedentarios, no nómadas, muy bien organizados y ya con pensamientos rituales. Entonces ya por eso es importante este hallazgo. Claro, sí que aunque no es imposible, bueno, sigue sonando bastante increíble imaginarse todo ese esfuerzo que les costó hacer pues a los seres humanos de aquella época. Es bastante interesante. Y bueno, finalmente nos dice Lois Felicity, saludos desde Puebla y gracias por ese tema tan interesante. Y pues sí, de hecho yo concuerdo con ella, es un tema bastante interesante, yo podría pasarme todo el día escuchándolo, está increíble.
Pues gracias, qué bien que se hayan interesado. Y bueno, y seguimos en la restauración y al analizar los restos irán saliendo más datos. Claro que sí, y aquí, bueno, hablo en nombre de Geoexplora para decirle que queda totalmente invitado. Estamos sumamente interesados en escuchar pues lo que encuentre y pues fascinados. Está interesante el tema. Pues gracias por la invitación y aquí estaremos. Sí, muchísimas gracias, arquitecto Luis Córdoba. Esta es su casa. Muchas gracias por estar este día con nosotros en Geoexplora. Y insisto y repito nuevamente en nombre de Geoexplora, muchísimas gracias y esperamos verlo muy pronto por acá. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias, Geoexploradores, por estar nuevamente aquí con nosotros en este jueves de científicos. Esperamos que, bueno, les haya gustado tanto como a nosotros. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con otro ciclo de conferencias el día miércoles y hasta pronto. Muchísimas gracias.